Hola, somos Ronald y Raquel, R más R, retirados en España, y hoy subimos el Peñón de Ifá. El Peñón de Ifá, situado en la ciudad de Calpe, puede considerarse como uno de los símbolos de la Costa Blanca. Esta colosal formación rocosa alcanza los 332 metros de altura que caen verticalmente sobre el mar y se une a tierra solo por un estrecho istmo al borde del puerto de Calpe. Se puede ver desde cualquier rincón de la ciudad, impone tenerlo delante, la verdad. Esta es la ruta que vamos a seguir hoy. El camino va ascendiendo en zigzag por la montaña hasta el túnel que atraviesa la parte más maciza del peñón. El túnel se construyó en 1918, cuando el peñón era propiedad privada. Tiene 50 metros de largo. Esa primera parte de la ruta hasta el túnel es relativamente corta y no depara dificultad para seguirla. Tan solo puede presentar problemas en condiciones meteorológicas adversas como pueden ser las rachas fuertes de viento o la lluvia, ya que algunos tramos del sendero transcurren por rocas que si se moja es muy resbaladizo. Una vez se atraviesa el túnel, la ruta se vuelve más difícil y, a decir verdad, nosotros no nos atrevimos a seguir. Casi al comenzar a caminar, al girar una de las primeras curvas, nos encontramos con el yacimiento arqueológico Pobla Medieval de Ifá. Este lugar era una pequeña población de colonos que surgió a finales del siglo XIII a los pies del Peñón de Ifá y que vivió allí durante unos 100 años. Hoy todavía se conservan los restos de aquella civilización medieval. Algo más adelante se encuentra el centro de visitantes del Parque Natural. Ahora estamos en el centro de visitantes. En este lugar se puede tomar un pequeño descanso para continuar la ruta. Hoy planeamos subir hasta el túnel, que es más o menos la mitad del camino hacia la cúspide del peñón. En esta primera parte, el camino se encuentra empedrado y cuenta con barandillas de madera hasta llegar al túnel. El sendero es zigzagueante, por eso en el video se ve cómo vamos alternando entre las vistas de un lado u otro del peñón. Como dijimos, el peñón es un istmo que se adentra en el Mediterráneo y que divide Calpe en dos partes. Desde este punto vemos la parte sur de Calpe, el puerto pesquero en primer plano, la playa de Cantal Roy y la bahía de Calpe. Además de la espectacularidad de su paisaje, este parque presenta un excelente valor ambiental. Cuenta con numerosos endemismos de flora, plantas exclusivas inexistentes en cualquier otra parte en el mundo, a la vez que constituye un importante santuario para las aves. Hemos parado en uno de los tantos miradores que tiene el recorrido. Detrás de mí, el puerto de Calpe y parte de la ciudad. Desde aquí ya tenemos vistas de ambos lados del istmo. De un lado se ve la parte sur de la ciudad con el puerto pesquero y del otro la playa de la Fosa, diferentes calas y a lo lejos la punta de Moraira. En medio se ven las salinas de Calpe donde están los flamencos, un pequeño pulmón entre tanta construcción.
Miren qué belleza el agua transparente. En el camino nos encontramos gaviotas y otras aves que viven en este entorno. Ya nos acercamos al túnel. Aquí se marca la diferencia de dificultad en la ruta de subida. Hasta el túnel, la ruta es fácil y de acceso libre para todos. Después del túnel, solo los mayores de 18 años pueden continuar, ya que la dificultad aumenta bastante y has de ir bien preparado. No hay luz en el interior del túnel, por lo que has de dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad o llevar algún tipo de linterna. El pasadizo está equipado con cadenas pasamanos en las paredes porque el suelo es de roca y es bastante resbaladizo. Aunque solo llegamos hasta el mirador al final del túnel, se disfruta mucho del paisaje y de sus vistas sin tener que subir más alto. Así todo, estamos seguros que aquellos que puedan subir hasta la cima tendrán vistas aún más espectaculares. Para terminar, una recomendación. Si vienes por Calpe, no lo dudes. Ponte unas zapatillas cómodas, lleva agua, la cámara y sube al peñón. No te vas a arrepentir. Cuéntame en los comentarios si has subido alguna vez y si llegaste a la cima. Si te ha gustado este video y quisieras que te mostremos más caminos como este, o si quieres saber sobre nuestra vida de retirados en España, dale like a este video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.